El siguiente relato se llama La angelita de papá. Ella tiene los brillantes ojos azules de su madre, la angelita de papá los tiene. Y la sonrisa más hermosa que jamás hayas visto. Podría derretir un iceberg, podría. Todos los que la conocen la aman muchísimo y estoy muy orgulloso de llamarme su padre. Ella es un regalo de arriba, lo sé, y por eso debo protegerla, cueste lo que cueste. Algunas personas simplemente no lo entienden. Todo empezó hace un par de semanas. Una niña desagradable se estaba burlando de Katie, mi angelito, y ella simplemente no la dejaba en paz. Ella decía cosas desagradables, decía lo pobre que era y decía que era sucia y cosas así. Ella simplemente tenía la boca más sucia, las niñas no deberían ser tan desagradables. Bueno, ese día siguió a Katie a casa arrojándole tierra y diciéndole que se bañara en ella. Bueno, mi Katie le mostró que ella realmente es, sí lo hizo. Y papá no podría estar más orgulloso. No creo que nadie deba lastimar a un niño, incluso si no lo dice en serio. No me malinterpretes. Pero Katie nunca le hizo nada a nadie y la amo hasta la muerte. Tienes que entender. Solo estaba siendo un padre amoroso cuando escondí el cuerpo. Verás, vivimos en una zona muy rural, y esa niña de mala boca claramente no tenía por qué seguir a mi Katie en primer lugar. Pero sé que nadie lo entendería y no puedo permitir que le pase nada a mi angelita. Por supuesto, fue entonces cuando mi esposa llegó a casa y vio que nuestra pequeña tenía algunos moretones. ¿Puedes creer que ella realmente me miró? Como si alguna vez se me hubiera ocurrido lastimar a mi angelita. Por supuesto, estaba enojada, pero como es cariñosa, Katie la encaminó. Le contó cómo la niña sucia la acosaba y no la dejaba en paz. Y les digo que eso encendió a mi esposa, estaba muy enojada. Tuve que sujetarla, ella iba a llamar a sus padres en ese mismo momento. Eran las 9 de la noche. Bueno, finalmente la convencí, a pesar de que estaba furiosa conmigo porque no lo había manejado antes. Por supuesto, para entonces ella ya no confiaba en mí para resolverlo, sin importar lo que le dijera. Dije que lo haría a primera hora después del trabajo al día siguiente, pero no. Ella insistió en que los llamaría ella misma al día siguiente. Incluso Katie le rogó que no llamara a sus padres, dijo que le haría mucha vergüenza en la escuela si todos descubrieran que había corrido a casa y se lo había contado a mamá. Por supuesto, ambos sabíamos que no podíamos explicar que la niña sucia había desaparecido después de su pequeña pelea, quiero decir, ella es mi esposa y la amaba, pero ella simplemente no lo entendería. Simplemente envió a Katie directamente a la cama y no quiso saber nada más de mí sobre el asunto, ya estaba decidida. Y es una mujer muy testaruda, es parte de su encanto, ya ves, así que no hay forma de discutir con ella una vez que ha tomado una decisión sobre un asunto. Bueno, después fui a acostar a la angelita y le leí un cuento antes de dormir, y ella me rogó que no dejara que mami llamara a los padres de la cochina, pero le dije lo persistente que es mami, y que no me escuchaba. Por supuesto, eso no le sentó nada bien a Katie. Sabía que mamá no lo entendería, y tampoco la mamá de su compañera de escuela, no, especialmente ella. Le dije a Katie que pensaría en algo y le prometí que no dejaría que le pasara nada, pero la angelita de papá es inteligente. La angelita de papá ya tenía una decisión. Debería haberlo entendido. Al día siguiente llegué a casa y vi a mi esposa tirada al pie de las escaleras hecha un ovillo ensangrentado. Había tanta sangre que hacía tiempo que se había secado en la alfombra cuando llegué a casa. Ella nunca había llegado a trabajar esa mañana. La historia oficial era que había sufrido una fuerte caída por las escaleras y se había partido la cabeza como un huevo en su caída, pero cuando miró a Katie a los ojos, tan vacío, tan sin emociones. No. El angelito de papá no lastimó a nadie que no intentara lastimarla a ella primero. Ella es especial. De todos modos, hubo un funeral y apareció toda la familia. Katie no podría haber estado más aburrida, ella simplemente se quedó sentada mirando a la nada. Cuando llegó el momento de ver el cadáver, apenas le echó un vistazo. Me gusta pensar que ella está afrontando la pérdida a su manera. Ella amaba a su mamá más que a nada.
Al día siguiente, justo antes del entierro, un investigador se presentó en la puerta. Fue Katie quien respondió mientras yo me apresuraba a prepararme. Corrí hacia la puerta mientras este hombre interrogaba a mi pequeña, aparté suavemente a Katie del camino y me acerqué a la puerta. ¿Puedo ayudarlo?, pregunté, tratando de sonar cortés. Necesito hacerle algunas preguntas sobre las circunstancias de la muerte de su esposa, dijo el investigador. ¿Quién eres? Creo que parte de mi frustración se manifestaba, pero podría haber sido mi timidez. Lo siento, dijo riendo. Detective Kimble, policía local. Acabo de recibir los resultados de la autopsia, y el traumatismo contundente que sufrió su esposa y las manchas de sangre encontradas en la alfombra no coinciden exactamente. Me preguntaba si podrías darme un poco más de información. Bueno, me encantaría, detective, pero como les dije a los oficiales que acudieron, solo encontré el cuerpo cuando llegué a casa del trabajo. No estuve aquí para verlo suceder. Creo que el detective intentó hablar de nuevo, pero lo interrumpí. La frustración me estaba llenando. Si me disculpan, tenemos un entierro al que asistir. Agarré la mano de Katie y la acompañé hacia la puerta, cerrándola detrás de mí. Miré hacia atrás y vi que el detective me estaba observando mientras nos alejábamos. Katie guardó silencio durante todo el viaje de ida y vuelta, y tan pronto como llegamos a casa se retiró a su habitación. La pobre bebé lo pasa muy mal con toda esta muerte que la rodea. Lavé la alfombra con champú lo mejor que pude para quitar las manchas y nos preparé la cena. Comimos en silencio y me llenó de dolor verla sufrir. Nunca lo olvidaré, justo antes de levantarse para llevar su plato al fregadero, me miró y sonrió suavemente. Oh, mi angelito tiene la sonrisa más dulce que jamás hayas visto. Pasaron un par de días y pensé que las cosas estaban volviendo a la normalidad, tan normal como podía ser, sin mi hermosa esposa a quien ver regresar a casa, cuando sucedió. Verás, corro a casa todos los días para encontrarme con Katie cuando regresa de la escuela, pero ayer estaba perdido en mis pensamientos y me tomé mi tiempo para llegar a casa. El día anterior la hermana de mi esposa sugirió que viniera y trajera a la prima de Katie de visita, y no pude negarme. Así que tuve que mentalizarme, tenía que demostrarle que lo estábamos haciendo bien. La casa estaba en silencio cuando llegué, pero eso no era tan inusual ya que la angelita de papá tiende a ser reservado y pasa la mayor parte del tiempo en su habitación jugando con su casa de muñecas. Ella siempre es tan limpia y tan tranquila que no podría haber pedido una niña mejor. Caminé para revisar la habitación de Katie y estaba vacía. Luego procedí a revisar el resto de la casa y no la encontré por ningún lado, hasta que llegué a la puerta que conducía al sótano. Qué extraño, el candado estaba roto. La abrí y comencé a bajar las escaleras. Pude ver la luz derramándose por el suelo al pie de la escalera, iluminando un pequeño charco de sangre a solo un pie del último escalón. Solo dame el arma, dijo una voz en voz baja. Te sacaré de aquí y te llevaré a un lugar seguro. Bajé corriendo las escaleras y encontré a Katie parada a solo 2 pies de distancia del detective Kimble, que estaba sentado atado con una cuerda y sangrando por la cabeza. Me acerqué a mi hija y le quité el arma de las manos mientras el detective parecía mirarme con la mirada más espantosa que alguien me haya dirigido en mi vida. Tomé el arma en mis manos y me sorprendió lo natural que se sentía, aunque nunca había empuñado un arma en mi vida. La euforia que me llenó cuando levanté el arma y vi la cara del detective contraerse de horror casi me asqueó. ¿Por qué has venido?, le pregunté mientras le apuntaba con el arma a la cabeza. La muerte de su esposa no fue un accidente, respondió. Yo estaba en el trabajo cuando sucedió y Katie estaba en la escuela. ¿Se ha considerado un accidente? ¿Qué esperabas encontrar aquí? El forense afirmó que murió temprano en la mañana, aproximadamente a la misma hora que uno sale a trabajar. Amaba a mi esposa. Inconscientemente comencé a tirar del martillo hacia atrás. Si me matas, la policía sabrá dónde buscar, suplicó Kimble. No hay salida a esto. Haz lo correcto. Hazlo por tu pequeña. Si tan solo entendieras. Le metí una bala en la cabeza. Es todo lo que pude hacer.
Por supuesto, sabía que tenía razón, sabía que la policía vendría pronto a buscarlo. Me volví hacia mi pequeña, ella se quedó mirando a Kimble, vacía, y le dije que corriera a buscar la lona de la esquina. Ella hizo. El angelito de papá es tan bueno que hasta me ayudó a envolver el cuerpo. Mi cuñada se presentó esa noche con su marido y su hijo, como había dicho que haría, y la cena estaba lista a las 8:30. Realmente creo que les encantó mi nueva receta. Creo que volverán por más.